Llegó el momento de escuchar consejos saludables para estar en armonía en nuestro cuerpo, alma y mente. Nuestra columna de salud. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. A todos los que nos escuchan a través del dial y también a aquellos que nos escuchan a través de la web por el www.ellibertador.com.uy o alguna aplicación de radio. Le damos la bienvenida a esta columna especial. Como siempre tenemos todos los jueves una columna de salud o de bienestar. Acordate que si quieres comunicarte con nosotros 091 99 12 10 091 99 12 10. Si estás fuera del país, más 598. Alguna duda, alguna pregunta o que quieran algún tema tratar, nos escriben por ahí. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos nuestros contenidos. Y a aquellos que nos están viendo también le damos la bienvenida, como ya dije, con una de salud, con una de bienestar. Y hoy tengo conmigo nuevamente, ya creo que, si no me equivoco, cuarto o quinto año, andamos por ahí, con el doctor Jorge Patpatian. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carlos, un gusto y un privilegio poder estar contigo en esta hora, con toda tu audiencia. Y bueno, estamos aquí en esta columna de salud, siempre compartiendo con nuestros oyentes temas relevantes que entendemos que son necesarios poder abordar. Y justamente siempre cuando uno piensa en estos programas y piensa en tanta gente que detrás de la radio o de su aparato móvil está, seguramente surgen preguntas de salud y quiero decir que estoy a disposición para cualquier pregunta que nuestros oyentes y nuestros televidentes puedan ver para poder, en la medida de nuestras posibilidades, responder y satisfacer las demandas que nuestros oyentes realizan. Bueno, muy bien. Jorge, ¿por dónde vamos a ir hoy? ¿Qué vamos a abordar hoy? Bueno, Carlos, mira, en mi sesgo como sexólogo y estudioso un poco del tema, yo quiero compartir, Carlos, una de las situaciones frecuentes que uno ve en la consulta médica, que tiene que ver con algunas disfunciones sexuales, algunas dificultades en la pareja, lo que tiene que ver con, por ejemplo, bajo deseo sexual. Hoy, con el advenimiento del sildenafil, el famoso Viagra o la pastilla azul, se ha denunciado que existen dificultades de orden sexual en la vida humana. Y eso tiene que ver no solamente con la mujer, tiene que ver con el hombre. El sildenafil ha denunciado que los hombres también podemos tener dificultades sexuales. Y es en ese sentido que yo en esta hora quiero hablar contigo y con los oyentes acerca de algunos adversarios de la sexualidad. Muy bien. Ese es el tema que yo quiero compartir y me parece tan interesante poder pasar revista rápidamente. Esto no se va a agotar en el día de hoy, por supuesto, y Dios mediante queremos continuar más adelante sobre este tema, pero creo que es muy importante poner a nivel público, comunitario, la idea de que existen algunos puntos que debemos de tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a una situación sexual que queremos que sea óptima, pero la experiencia dice que frecuentemente eso no ocurre en muchas parejas. Entonces, bueno, hablar de ese también, tema. esto es algo que sucede frecuentemente, ¿no? En las parejas, el hombre o mujeres, y a veces no se habla por temas de vergüenza y no se hace, y después a veces cuesta repararlo, ¿no? Es muy cierto lo que decís, Carlos. Mirá, se hizo una encuesta en la Universidad de Massachusetts, se interrogaron a miles de varones, en este caso varones, acerca de una pregunta que es muy interesante y justamente está revelando lo que tú estás diciendo. Se le preguntó, usted varón, ¿cuántos amigos, conocidos, compañeros conoce o ha conocido que tienen disfunciones sexuales, que tienen dificultades sexuales? Bueno, la respuesta en miles de pacientes, creo que, no recuerdo en este momento, creo que 4.000 pacientes se les preguntó lo mismo en esa universidad y la respuesta fue 2 de cada 10 conocen a un amigo, o que oyó en la peluquería, o que habló en su trabajo sobre alguien que tiene dificultades sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Esto es mucho menor que la estadística real, porque las estadísticas reales dicen que después de los 40, 45, 50 años,
2 de cada 3 hombres, un 60% de los varones, comienzan a tener algún tipo de adversidad sexual que es necesario conocer, pero simplemente 2 de cada 10, solamente al 20% de los varones. Quiere decir que de este tema no se habla. Siempre se habla de las buenas, entre comillas, Claro. pero nunca se habla de las malas. Por eso creo que es importante esta temática, ponerlo en relevancia, sacar el velo del tabú, como tú decís, y ponerlo en la mesa para poder compartir con nuestros oyentes que hay cosas que podemos mejorar en nuestra vida sexual. ¿Y cuáles son algunos de esos adversarios, Jorge? Bueno, mira, para entender la adversidad sexual, nosotros tenemos que ver que la sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad animal, no es meramente instintiva. Tiene por lo menos 4 dimensiones que son importantes destacar. Tiene una dimensión física, tiene una dimensión psicológica, tiene una dimensión vincular y tiene una dimensión ética y moral. Miramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno quiere buscar los adversarios de la sexualidad, tiene que ir por estos lados. O hay un problema físico que debemos de solucionar, o hay un problema vincular con mi pareja, con mi esposa, que yo debo solucionar, o hay un problema psicológico, emocional, que no depende de mi pareja, depende de mí, o hay un problema ético y moral, lo que está bien y lo que está mal. ¿Estoy haciendo algo que yo considero que está mal? Por ejemplo, alguien que se puede sentir a tener un sexo forzado. Llamémoslo violación o llamémoslo, etiquetémoslo como querramos, o envolvámoslo con papel de celofán y tirita de imonia de regalo. Sí, aún dentro de la pareja, ¿no? Aún dentro de la pareja, exactamente. Parejas, por ejemplo, yo tengo en la consulta situaciones, Carlos, donde los pacientes me dicen, mire doctor, lo que pasa es que mi marido quiere tener determinadas posiciones sexuales, que él está, parece que en el tercer cielo, pero yo no siento nada, doctor. Entonces, me siento usada frente a una situación que yo convivo con mi pareja, trato de satisfacerlo, pero me doy cuenta que me está usando. Entonces, allí hay una dimensión ética. Esa persona se siente usada, esa persona se siente desvalorizada, se siente como que el marido lo único que quiere es satisfacerse a sí mismo. Ujú. Entonces, allí encontramos una dimensión ética, una dimensión moral, que es el egoísmo, por ejemplo. Una persona que lo único que piensa es en su satisfacción, pero esto es como el tango, se baila de a dos. Y uno no puede permanentemente utilizar a otra persona cuando quiere hacer el amor con amor. Si uno quiere hacer el amor con amor, no está pagando sexo, lo está haciendo con una actitud en el vínculo amoroso de la pareja, pero la otra siente que realmente, o el otro, puede ser al revés, puede ser esto tanto para el hombre como para la mujer, se siente utilizado. Entonces, evidentemente que esa dimensión ética, esa dimensión que yo la llamo moral, hace que esa persona se sienta mal y se da cuenta que la otra persona está haciendo un daño. Bueno, vayamos a ese adversario. Pero yo no quería empezar con esto. Quiero empezar hablando hoy específicamente de la dimensión física. Bien. De la sexualidad, si tú me permitís. Para que haya una buena sexualidad, y yo me refiero fundamentalmente al varón, aunque esto es para el hombre y para la mujer, pero para que haya una buena sexualidad masculina, nosotros tenemos que tener un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la sexualidad humana, fundamentalmente la masculina, ya no tanto la femenina, porque, entre paréntesis, esto lo digo, la femenina está vinculada no tanto al elemento físico, aunque sí hay elementos físicos que influyen en la sexualidad femenina, y lo voy a decir, pero fundamentalmente está vinculada a esa relación comunicacional que tiene con la pareja. Una mujer cuando se entrega al sexo, cuando se entrega a su pareja, no solamente se entrega para una conjunción carnal, sino evidentemente detrás de eso hay todo un vínculo que adorna o que estropea la sexualidad. Quiere decir que para la mujer es muy importante el vínculo. Para nosotros los varones es muy importante nuestro estado de salud. Y hay cosas que deterioran la salud, Carlos, que los pacientes
los oyentes, los televidentes, si nos están mirando por YouTube en este momento, bueno, hay algunas cosas que son importantes. La primera son las conductas adictivas. Una persona... ¿A qué te referís con conductas adictivas? Bueno, una persona cuando tiene una conducta adictiva, es decir, tiene una relación con una sustancia de la cual tiene dependencia, tiene tolerancia, tiene síndrome de abstinencia cuando se abstiene de tomar esa sustancia, es pasible de que esa sustancia repercuta en su sexualidad. Y doy un ejemplo, muy conocido. Dos ejemplos, si me permitís. El tabaco y el alcohol, Carlos. Estos dos son adversarios de primera línea, yo diría ya enemigos así, de la sexualidad. ¿Por qué? Porque el problema del tabaco es un problema que produce una disfunción eréctil porque el tabaco cierra las arterias. Cuando uno dice, va al cardiólogo y dice, doctor, y le pregunta, ¿usted fuma? Sí, doctor, yo fumo 2 paquetes de cigarrillo por día, 1 paquete de cigarrillo por día. Lo primero que le va a decir el cardiólogo, mire, cuide sus arterias coronarias, porque sus arterias coronarias van a deteriorarse con el tabaco, porque el tabaco va a favorecer o va a predisponer las placas de ateroma que van a obstruir la arteria coronaria y le pueden producir un infarto. Eso que pasa en la arteria coronaria pasa en la arteria del pene también. Cuando una persona fuma, es una persona que tarde o temprano empieza a tener dificultades circulatorias. Y esas dificultades circulatorias llegan hasta el pene. Y para que el pene tenga una erección suficiente para entablar una relación sexual, para que el pene esté erecto, porque necesitamos una erección, y para que tenga erección masculina, tiene que haber sangre en el pene. Y para que haya sangre en el pene, los caños deben permitir que la sangre llegue. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el tabaco me tapa los caños, Claro. me tapa la arteria del pene. Entonces, ese es un gran problema, un gran adversario, un gran enemigo de la sexualidad. Una persona que deja de fumar es una persona que tarde o temprano va a mejorar su sexualidad. De alguna manera va a mejorar. A veces se puede dar cuenta, a veces puede ser esto que no se dé cuenta, pero por lo menos seguro que va a retardar males mayores, el tabaco. Lo otro es el alcohol. El alcohol es el número 2, y yo diría por frecuencia el número 1, que produce también disfunciones eréctiles, y lo más triste es que el alcohol lamentablemente disminuye la testosterona masculina. Y la testosterona masculina es la responsable de producir el deseo sexual. Cuando una persona tiene baja testosterona, es una persona que le produce un bajo deseo sexual. Y justamente el alcohol, que al principio parece que a dosis mínimas, una persona que tiene una experiencia alcohólica se anima mejor, parece que está más desinhibido, que tiene más fuerza interior para entablar una relación, por ejemplo. Eso que al principio parece muy estimulante para tener una relación sexual, pero debemos de saber también que el alcohol es un gran inhibidor, inhibidor cerebral, un gran inhibidor de las funciones cognitivas, es un gran inhibidor también de la sexualidad. Entonces, a la larga, como dice el refrán, es pan hoy, pero hambre mañana. Entonces es un gran enemigo. La otra es otras enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad. Bueno, todos estos elementos son adversarios de la sexualidad. Cuando una persona comienza a cuidarse desde estos sesgos, comienza a darse cuenta que mejorando los hábitos saludables, comienza a caminar si es un sedentario, empieza a realizar ejercicios físicos, disminuye la concentración de colesterol en sangre, sus niveles de azúcar se van nivelando, esa persona comienza a dormir mejor, comienza a estar menos estresado, tiene menos ansiedad. Bueno, todos estos elementos son
yo diría, la contrapartida de la adversidad y de la peligrosidad sexual. Son aliados de la sexualidad. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estos factores, porque todos estos elementos van a jugar en contra de nuestra performance sexual. El estrés también. Sí, el estrés es otro elemento muy importante. Mira, el estrés laboral, por ejemplo, es un elemento que distorsiona la sexualidad. Se hizo un estudio, creo que lo hemos dicho acá en alguna oportunidad, se hizo un estudio en una empresa con muchos operarios, con muchos empleados, donde se hizo una investigación de la sexualidad sin nombres, por supuesto, y sin revelar datos, sino completamente anónimo, pero se hizo un estudio en cientos de personas que trabajaban en esa empresa y se llegó a la conclusión de que aquellos que tenían mayores dificultades sexuales son los que tenían mandos medios o altos en la empresa. Mirá. Aquellos que no pueden dormir de noche porque tienen un problema en la empresa. No aquellos operarios que marcan su tarjeta y me olvidé del trabajo. Si se prende fuego no es mi problema. Si Claro. se prende fuego no es mi problema. Mejor, alguno dice, capaz que mañana no voy a trabajar, ¿verdad? Me viene bien, 3 días de licencia. Bueno, ese no tiene problemas laborales. Por lo tanto, no tiene un estrés laboral. Por lo tanto, eso no le va a producir una dificultad sexual. Pero los mandos medios y altos sí, ¿verdad? Porque ellos incluso se hizo, en ese mismo estudio, una de las preguntas que se hizo fue la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Cuántas veces usted por mes tiene relaciones sexuales? Se le preguntó, en parejas estables. Sí. En parejas, ¿usted tiene pareja estable? Sí. Bueno, ¿cuántas relaciones sexuales tiene por mes? Bueno, lo cierto es que los mandos medios y los mandos altos tienen mucho menos frecuencia de relaciones sexuales que los empleados más, bueno, por decirlo de alguna manera, de condición inferior dentro de la empresa, con menor salario. Entonces, eso te está indicando justamente que el estrés laboral produce gran parte de las dificultades sexuales. Pero el estrés, como decís, es un enemigo de la sexualidad. Evidentemente que cuando uno está estresado, no duerme bien, está permanentemente bombardeado por cortisol, llega un momento que bajan las resistencias, se produce una serie de dificultades donde aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la glicemia, disminuye el poder de resistencia frente a enfermedades intercurrentes. Una persona que se estresa es una persona que si tiene una diarrea le dura más días que aquel que no es estresado, el posoperatorio demora más, si tiene un cuadro respiratorio bronquial, va a demorar más días en su evolución para curarse que una persona que no está estresada. Y así pasa en el terreno de la sexualidad. La sexualidad en condiciones de estrés es una sexualidad inhibida. Ningún individuo que está estresado, el organismo, el aparato neurológico, el aparato circulatorio va a ser dirigido hacia la esfera de la sexualidad y la reproducción. Todo está dirigido al cerebro, al corazón, justamente para que ese estrés, que es un elemento de defensa o es un elemento de ataque, pueda producir una serie de transformaciones orgánicas para que el individuo se defienda o ataque a un agente que lo está martirizando, entre comillas, desde el punto de vista de su salud. Entonces, la persona tiene que defenderse y lo hace a expensas de inhibir, por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato reproductor, el aparato sexual, todo lo que gira alrededor de eso. El estrés es fundamental. Controlar el estrés mejora la sexualidad. El estrés es un adversario más de la sexualidad humana. Por supuesto que sí. Bueno, algunos pueden decir, bueno, yo al adversario físico también lo puedo arreglar con una pastillita. ¿Se puede ser contraproducente abusar de, por ejemplo, el más conocido, el Viagra? Bueno, mira, el Viagra, Carlos, es un medicamento probado. Es un medicamento donde se han vendido, distribuido millones y millones y millones de píldoras. El Viagra, que es el citrato de sildenafil, ha aparecido en la década de los 90. Tenemos más de 25 años de experiencia con Viagra. Ya no es una droga que se está probando en un laboratorio, una vacuna que no sabemos qué va a pasar. No, ya tenemos 25 años de experiencia. Y realmente
es un buen medicamento. Es un buen medicamento. Ahora, por supuesto, yo veo pibes, perdonen la expresión, ¿verdad? Pero chicos de 20, 22 años pidiendo Viagra. Pidiendo Viagra. ¿Por qué? Porque están alcoholizados, porque son fumadores de los 14, Claro. porque consumen drogas. Entonces se dan cuenta que su potencia sexual ha disminuido. Y necesitan esa bomba. Necesitan esa bomba. Ahora no lo arreglamos con Viagra. Es una pastilla que, siendo redundante, como minutos atrás, yo digo, es pan hoy y hambre mañana. ¿Por qué? Porque el Viagra no soluciona el problema de la disfunción sexual. Yo le pido al paciente, bueno, deja el tabaco, deja el alcohol, deja las drogas, si querés mejorar tu sexualidad. Ahora, si tú me preguntás efectos secundarios, efectos contraproducentes, usándolo en una forma moderada, usándolo cuando se necesita, en general, la experiencia de 25 años ha demostrado que en aquellos pacientes que fundamentalmente quieren tener una relación sexual, pero no tienen potencia sexual, no tienen una erección suficiente, el sildenafil les hace bien. El sildenafil no actúa si un varón no tiene deseo. Es decir, el sildenafil, el Viagra no te da deseo sexual. Hay otras sustancias que dan deseo sexual, otro programa podemos hablar. Pero el Viagra no te da eso. El Viagra lo que te da es que te abre las puertas del pene, la arteria del pene te la abre, te la dilata, entra sangre, y a su vez tiene un efecto constrictor de las venas, que las venas son, después de las arterias, los responsables del retorno nuevamente de esa sangre al corazón. Entonces, si tú tenés dos caños, de los cuales uno tiene que entrar y en el otro sale, cerrás lo que sale y abrís lo que entra, va a haber más sangre. Entonces, esa apertura y ese cierre es lo que produce una erección en individuos varones que hoy tienen deseo, pero que se dan cuenta que no tienen una disfunción eréctil, que no tienen una potencia suficiente. Ahora, cuanto más joven es la persona, en términos generales, nosotros decimos que la disfunción es de origen psicógeno, psicológico. Claro. Y hay fundamentalmente una entidad que es muy importante conocer, que en el varón ocurre, que es justamente otro enemigo, un gran enemigo de la sexualidad, que es la ansiedad de desempeño. Lo que se llama la ansiedad de desempeño. ¿Y qué es la ansiedad de desempeño? Bueno, aquel individuo que teniendo una relación sexual, entre comillas, falló. Se dio cuenta porque estaba estresado, porque tuvo, no sé, una experiencia que no le fue buena. Que no le fue buena. Bueno, ese individuo, varón, tiene, pongámosle, 25 años, 23 años, 22 años. Está en la flor de la vida, tiene una buena concentración de testosterona, no es diabético, no es hipertenso, no es fumador, no es alcohólico, no consume drogas, no tiene ninguna enfermedad orgánica, tiene un buen estado de salud y uno se pregunta, ¿qué te pasó? Y tuviste un percance allí, no andabas bien, te dio vergüenza, no conocías a la pareja, no sé, estabas cansado, no dormiste bien la noche anterior, bueno, tu pareja te obligó a tener una relación sexual que de repente querías dormir, no estabas no sé, te pusiste nervioso, lo que sea. Tuviste una falla experiencial. Bueno, en la próxima, ¿qué te va a venir? Te va a venir una cosa mala, que es el recuerdo. Que es el recuerdo. Y cada vez que tú tengas una relación sexual, a pesar de que orgánicamente, biológicamente, sexualmente funcionas bien, el gran problema es que vas a recordar eso. Y vas a tener una ansiedad ahora sexual, en un encuentro sexual, de desempeño, es decir, de performance. Ahora mi preocupación no es disfrutar, no es compartir con mi pareja, no es tener una relación amorosa, afectuosa. Ya mi preocupación es cómo rindo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra mochila, en nuestro hombro, cargamos esa impronta que decir que el hombre es como los Boy Scouts. Tiene que estar listo todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y si yo no rindo, bueno, tengo esa impronta machista, esa impronta cultural, que no por qué tiene que ser así. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza
tiene una relación sexual y falla de nuevo. Es psicógena. Claro. Viene de acá, viene de la mente. No viene del órgano sexual, no viene de un problema físico, viene de su mente. Entonces esa persona, bueno, si consume Viagra, le va a facilitar un poco más. Pero cuanto más joven es, más psicógeno Claro. es. Cuanto más adulto es, ya nosotros podemos pensar en lo psicógeno, pero debemos pensar en estos factores que yo estoy hablando, ¿verdad? Ese paciente es diabético, ese paciente, perdónenme que diga paciente, ¿no? Yo digo paciente, pero Bien, esa bien. persona, no es que sea paciente, pero esa persona es diabética, es hipertensa, es fumadora, es alcoholista. Estoy pensando, no tendrá una alteración cardiovascular, no será hipercolesterolémico, no estarán formándose placas de ateroma en la arteria del pene como en la arteria coronaria. Bueno, tengo que estudiar desde el punto de vista orgánico. Muy bien. ¿Y en la mujer cuáles podrían ser esos factores físicos más? Muy buena pregunta. Gracias porque lo tenía que decir. Sí, fundamentalmente, Carlos, los factores físicos que afectan la vida de la mujer en lo que refiere a la sexualidad es en el periodo del climaterio y la menopausia. Cuando una mujer entabla una relación sexual, al igual que el hombre, empieza a tener una respuesta sexual. Primero viene el deseo, después viene la excitación sexual femenina y después puede llegar el orgasmo. La excitación sexual viene fundamentalmente acompañada de una lubricación vaginal. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mujer está excitada sexualmente, fisiológicamente empieza la vagina a producir unas secreciones acuosas, con el propósito de ¿qué? El único propósito es facilitar la penetración. Y eso es producto de una hormona que son los estrógenos. Cuando la mujer tiene estrógenos en su vida genital activa, entre los 15 y los 45 años aproximadamente, la mujer tiene estrógenos, entonces cuando se excita sexualmente no le va a doler, porque tiene lubricación. Cuando una mujer no tiene deseo sexual, cuando una mujer no tiene excitación sexual, puede tener una relación sexual dolorosa. ¿Por qué? Porque no hay lubricación vaginal. Entonces, la lubricación vaginal viene con los estrógenos. Después de los 45 años, los estrógenos van disminuyendo de concentración. ¿Por qué? Porque viene la etapa del climaterio, la menopausia, y la etapa climatérica, es decir, esa etapa de desajuste hormonal, donde una mujer está pasando de la edad genital activa a la adultez mayor, o a la adultez, al cierre de la fábrica del aparato reproductor. Bueno, en ese momento eso se acompaña de una disminución, hay sequedad vaginal. La sequedad vaginal produce dolor. Cuando ese dolor es continuo en el sentido de que hoy me duele, pasado me duele, quiero tener una relación sexual porque mi marido casi me está obligando, ya como me duele empiezo a tener bajo deseo sexual. Entonces me duele. Si tengo sexo me duele. Y eso viene como consecuencia el bajo deseo sexual. Ya aparte no tengo el deseo sexual que tenía antes, por diversas causas que un día podemos analizar. Pero ya no tengo el deseo sexual como antes. Ya no me llevo bien con mi pareja como antes. Mi marido quiere, yo no quiero. Entonces, y cada vez que, bueno, tengo una relación sexual, me duele porque no tengo lubricación. Entonces, eso, se forma un círculo vicioso en el cual las relaciones sexuales se van espaciando, las relaciones sexuales se van evitando, las relaciones sexuales se constituyen en una experiencia desagradable. Entonces, esa mujer tiene que pedir ayuda. Es una situación física, Claro. pero que desemboca en lo vincular, desemboca en lo psicológico. Porque la mujer dice, pero yo no, ya no soy femenina, ya no soy mujer, que no siento nada. ¿Qué dificultades tengo? ¿Cómo puedo hacer? Entonces, son esas mujeres que dicen, mira, ya me cansé de vos, andate con otra, haz lo que quiera, pero y son esas mujeres que largan la toalla. Fíjate que largan la toalla y que no necesariamente hay un problema de pareja, pero que se puede constituir en un grave problema de pareja cuando estas cosas ocurren y no hay comprensión por parte de un hombre que tiene que entender la situación. Claro. Y allí tiene que haber algo que un día me gustaría escribir y hablar, o hablar por lo menos, es haciendo el amor con amor.
que nosotros podamos hacer el amor con amor. Y se puede hacer el amor con amor cuando una mujer no tiene deseo sexual y no tiene lubricación y tiene falta de excitación. Bueno, es un desafío. Pero yo digo, se puede, porque nosotros somos muy coitocéntricos. A la mujer hay que prepararla, a la pareja hay que prepararla, tenemos que ver el vínculo como es, hay situaciones que pueden mejorar nuestra sexualidad. Ahora nosotros, culturalmente, y sobre todo los varones, el único fin que tenemos es el orgasmo. Para nosotros todo lo demás no sirve para nada. La mujer, el orgasmo de una mujer es la frutilla de la torta. Bueno, si no está la frutilla, pero está todo lo demás, para la mujer le gusta, porque la mujer disfruta en el camino. Nosotros disfrutamos el final del viaje. Todo lo demás está para el final. Fíjate la diferencia que tenemos entre los hombres y las mujeres. Porque las mujeres disfrutan desde el vamos. Si desde el vamos la cosa no va bien, es muy difícil que una mujer llegue al orgasmo, es muy difícil que una mujer disfrute. Entonces, ese amalgamiento es necesario para que estos adversarios, entre comillas, puedan mejorar nuestra performance sexual. Muy bien, gracias Jorge por habernos visitado y bueno, realmente muy interesante la charla, hay mucho para hablar y a lo largo de nuestras visitas vamos a seguir tocando estos adversarios sexuales. Entonces, muchas gracias Jorge por Va a ser un gusto, gracias a ti.